Bienvenidos a una nueva edición del Observador. En esta ocasión vamos a desarrollar el último programa del año, pero también va a ser el último programa de un ciclo que se abrió en este año 2025. ¿Por qué? En el primer bloque vamos a explicarlo. Vamos a participar directamente del proceso electoral que se avecina y eso también va a tener una justificación, tiene un motivo y también no tiene necesariamente una correspondencia con la lógica o con el formato de este programa. Por lo tanto, esperamos regresar luego del proceso electoral de una manera u otra y continuar con este programa que tiene que ver con un análisis político, social y técnico del sector minero y también del proceso de formalización minera integral y de la minería artesanal y a pequeña escala en general, ¿no? El segundo bloque, precisamente, y ya como despedida de este ciclo, vamos a hacer un balance breve pero conciso y sobre todo riguroso de lo que ha significado no solamente el fin de este proceso de formalización minera, sino también la posible e inminente ampliación del proceso por 2 años más. Y finalmente, una despedida de fin de año, porque ya no tendremos otro programa en este 2025, con algunos buenos deseos para quienes han tenido la paciencia de participar y difundir este espacio que ha tratado de contribuir con algunas ideas importantes alrededor del sector minero y de la MAPE. En este bloque la justificación. ¿Por qué voy a participar en el proceso electoral? Bueno, voy como candidato al Senado en un partido político que aún está en un proceso de internas, eso todavía culmina en diciembre de este año, donde finalmente se inscriben las candidaturas, y hay 2 listas, o 3 listas, disculpe, en planchas presidenciales, para ser más preciso, pero ya sobre la lista de diputados, senadores, Parlamento andino, se ha puesto de acuerdo en el partido, y bueno, yo estoy como candidato al Senado, por circunscripción nacional, así que tengo que hacer campaña en todo el país. Eso definitivamente no solamente no me va a permitir seguir concentrándome en este programa, porque además las dinámicas de campaña son otras e incluso los formatos comunicativos son distintos. Este programa siempre ha tratado de ser objetivo, de presentar un análisis que no tenga que ver necesariamente con lo emocional, con lo subjetivo, tratando de analizar todos los aspectos y todas las aristas de un problema tan complejo como es el que aqueja al sector minero en estos momentos. Sobre todo, la minería ilegal, la minería informal y lo que significa también la actividad de la MAPE para muchas familias en el país. Entonces, bueno, la campaña electoral, como acabo de mencionar, tiene otra dinámica. Pero el motivo principal para ingresar a esta campaña electoral tiene que ver también con la voluntad de poner en agenda cosas que todavía no se dicen respecto a la actividad minera a pequeña escala en el país. Creo yo que hay mucho que hacer, no solamente desde afuera, tal como muchos profesionales que estamos vinculados a esta actividad hacemos continuamente en el país por defender esta actividad, por promover su formalización, por defender al minero de a pie, que además también es la cadena, es el eslabón más débil de la cadena productiva, sino también porque esta actividad revierte en un beneficio general a toda la población. A veces, cuando estamos en el ámbito privado o incluso cuando estamos en un sector del aparato público, pero no en el centro de toma de decisiones, no es posible contribuir de una manera efectiva a solucionar el problema. Pero por otro lado, también es importante rescatar que una de las labores fundamentales de un parlamentario y en este Senado, donde además se concentran muchas de las funciones y muchas de las decisiones que van a finalmente afectar al país de buena o mala manera, una de las funciones principales es la fiscalización, es la investigación. Y creo que ahí tenemos mucho que hacer, ¿no? Nosotros como congresistas, los que vamos a ser congresistas, los que vamos a ser senadores, tenemos que
desde además nuestra campaña, pero también cuando lleguemos al Parlamento, investigar qué es lo que ha sucedido aquí. Porque aquí no solamente estamos hablando de malas políticas públicas, no solamente estamos hablando de problemas de funcionamiento estatal o de incapacidad en la gestión pública. Aquí también hablamos de corrupción y de altos niveles de corrupción que han afectado a todo el aparato público y a quienes pululan, quienes asedian al aparato público desde afuera. Creo que hay muchas explicaciones que no solamente funcionarios públicos deben dar. Partidos políticos, líderes políticos, empresarios de la gran minería también, porque han tenido una actitud hasta negligente para abordar este tema, o a veces hasta hostil, tienen que explicarlo, tienen que explicar si también han influenciado de mala manera en el Estado, tienen que explicar a algunos de los mineros que se resisten a la formalización, no los mineros que todavía no saben o muchas veces entienden que la formalización es mala porque entienden que un Estado es completamente corrupto, pero que no entienden que los costos para ellos son mucho mayores de estar siempre en el margen de la ilegalidad. Me refiero a los otros mineros, por ejemplo, que sí tienen un gran poder y que han boicoteado el proceso de formalización a través de algunos gremios, a quienes de este espacio hemos cuestionado de manera directa. Entonces, hay mucho que hacer en una campaña electoral. No solamente decir, voten por mí. Hay que decir y empezar a desgranar qué es lo que ha sucedido aquí, para que cuando lleguemos al Congreso y cumplamos nuestras promesas de campaña, el pueblo minero sepa que se va a llegar al fondo del asunto y al fondo de la verdad. No es posible que esta situación que vamos a analizar en el segundo bloque termine finalmente manteniendo un status quo que es completamente pernicioso para el minero de a pie, que lo perjudica continuamente porque lo pone siempre como un blanco de extorsión, que impide su crecimiento, que impide su empoderamiento, que impide su prosperidad futura. No es posible que se sienta como una victoria lo que realmente es una derrota. Entonces, consideramos que aquí mucha gente tiene que rendir cuentas. Y eso tenemos que hacerlo desde un espacio de toma de decisiones, pero además un espacio que va a ser muy poderoso, que es el Senado. Es uno de los motivos por los cuales en estos momentos puedo decir y anunciar mi candidatura. Aún no voy a decir el partido político hasta que no defina su plancha presidencial y porque además no es un objetivo de este programa hacer una campaña política por nadie. Sí, me parece que ante quienes han tenido la paciencia y el interés de seguir este espacio, sí creo que es importante dar una explicación por qué este conductor, este humilde servidor de una causa que creemos que va a ser muy importante en este país de concretar todos sus objetivos, debo dar una explicación y una justificación de la participación en una campaña electoral. Bien, así que probablemente en otros formatos y en otros espacios de comunicación nos volveremos a encontrar en la campaña electoral, pero sí quería dejar en claro por qué vamos a participar en este proceso electoral y por qué consideramos que a pesar de cualquier tipo de dificultad, cuesta arriba, ¿no? Con respecto a la multiplicidad de partidos que existen en estos momentos y de candidatos, y que además dicen lo mismo, quieren decir lo mismo respecto al tema, ¿no? Cuando realmente lo único que van a decir son cosas que no se van a poder cumplir, ¿no? Cuando estoy hablando de que cuando dicen o hablan de formalización, a eso me refiero, vamos a triunfar. ¿Bien? Eso es un anuncio, una justificación, una motivación también de que ustedes van a tener siempre en este servidor alguien que objetivamente, dentro de lo posible, porque todos somos seres humanos, va a tratar de sacar lo mejor posible de todos los debates y de todas las ideas para lograr un objetivo que ayude a, no solamente, como he dicho anteriormente, beneficiar a muchas de las familias que están alrededor de la actividad minera y de la cadena productiva minera, sino también al país en general. En el segundo bloque, entonces, vamos a hacer, como he dicho anteriormente, un pequeño balance de cómo estamos llegando hasta fin de año en materia de
minería artesanal y a pequeña escala. Un balance del proceso de formalización minera integral hasta fin de año. Vamos a decir también que hemos nosotros adelantado muchas de las cosas que han sucedido, entre ellas la incapacidad del MINEM para poder asumir el encargo luego del gran fracaso o estrepitoso fracaso de los gobiernos regionales. Pero bueno, se adelantó también que iba a ser completamente difícil, muy complicado para el sector, con el equipo que tenía, con la estructura que tenía, tener buenos resultados a fin de año. Creo que se está confirmando. Ya no falta absolutamente nada. Nosotros hemos señalado en un anterior programa que el proceso de formalización había concluido, aun cuando el doctor Máximo Gallo ha retomado funciones en la DGFM. Pensamos que eso tampoco cambia nada. Creo que las cifras van a ser prácticamente las mismas. Un fracaso más, y un gran fracaso en realidad, porque digamos que quienes supuestamente deberían conocer el proceso, luego de tantos años de coordinación, yo digo también rectoría en cierta medida, ¿no? Más allá de lo que diga la norma, la última norma que le entregó las funciones al MINEM, siempre el MINEM ha tenido una labor de seguimiento y de coordinación del proceso de formalización minera integral, porque además asignaba fondos a los gobiernos regionales en función de planes de los gobiernos regionales y aprobaba o desaprobaba los planes. Entonces, ha habido un proceso de rectoría siempre en el MINEM sobre el proceso de formalización, solamente que en esta ocasión, en este último año, ha tenido también la actividad o la labor operativa del proceso de formalización. Fracaso, por supuesto, completo. No hay nada que rescatar, creo yo. Y eso, digamos, tiene que ver mucho con la estructura interna del sector, pero también con los funcionarios que están a cargo del proceso. Eso tiene que cambiar definitivamente. Es cierto también que había un boicot abierto del proceso de formalización por parte de algunos gremios. Eso también se ha dicho. Eso es parte del balance. Y una de las cosas que nosotros podemos ver es cómo el fracaso se intenta poner como éxito. Es decir, a inicios del año, gremios, Estado y empresas del sector de la gran minería también sabían que se debía debatir una ley MAPE. Sabían que el proceso de formalización tenía una fecha de expiración, que era este 31 de diciembre, en el peor de los casos, digamos. Todo el mundo sabía que se iba a ampliar todo este año. En un año, ninguna bancada, ningún gremio, ningún equipo altamente especializado ha logrado un consenso para una ley MAPE. Es más, incluso ni siquiera creo yo que se ha intentado de manera seria. Es decir, yo no puedo decir que esta ampliación es un éxito si yo soy un dirigente gremial, cuando he sido tan incapaz de ponerme de acuerdo con los otros actores para proponer una ley MAPE. Porque me he pasado el tiempo soltando demagogia y estupideces, disculpe la palabra, para justificar que no haya proceso de formación minera integral. Y cuando digo estupideces no estoy exagerando, porque una estupidez, por ejemplo, de decir que cuando yo tengo contrato de explotación voy a ser después, paso a ser inmediatamente ilegal, ¿no? Ya se ha explicado eso en programas anteriores. Pero lo que sí demuestra mi incapacidad, por ejemplo, como dirigente gremial. El Estado, sin embargo, tiene la mayor responsabilidad, porque es el Estado el que tiene que organizarse de tal manera que pueda emitir una política pública para un sector importantísimo para el país. Es inconcebible que en un año el Estado no haya podido plantear una política pública viable, que no haya podido corregir todos los errores que arrastraba, que no haya podido ni siquiera intentar hacer un pequeño censo minero que vaya más allá del REINFO para saber de qué se trata todo esto, que no haya logrado reducir las barreras burocráticas para que el minero pueda avanzar más rápido. En estos momentos, en el sector están amontonados y embalsamados, o embalsados, disculpen la palabra, OTS, IGAFON y cualquier tipo de recurso de reconsideración
que lamentablemente a la fecha no tienen solución alguna por los tiempos que ya, digamos, faltan para culminar el proceso. Son miles de expedientes solamente en lo que acabo de mencionar. Ya no por hablar de otros tipos de solicitudes. Entonces no han resuelto absolutamente nada y van a ir resolviendo poco a poco algunas cosas probablemente. Y muchos mineros van a tener la suerte de poder pasar esas vallas. Sin embargo, la mayoría no va a lograrlo. Entonces, claro, a estas alturas, cuando en el Congreso no salió ninguna ley MAPE viable, cuando los gremios no propusieron nada serio, además, y por lo tanto también fracasaron en pisar tierra y decir, bueno, esto sí podría pasar, en coordinación con el Ejecutivo, cuando la gran minería tampoco se le ocurrió otra cosa que hacer una propaganda de criminalización absoluta contra toda la formalización minera, y siguen en las mismas además, porque el disco duro no lo han cambiado, lamentablemente, lo único que había que hacer es ampliar el proceso. Era la única solución. Pero eso es un fracaso. Y ese fracaso implica que el minero de a pie, el minero más pequeño, el minero que no tiene gran capacidad económica, va a seguir siendo extorsionado por el propio Estado. En todo momento. Si me detectan que yo me he movido unos cuantos metros en mi actividad, me van a sacar del proceso. Si detectan que yo no saqué de esa bocamina sino de otra, me van a sacar del proceso. Si yo me quedo sin reserva o sin producción en una zona y me muevo un poquito hacia adentro de la concesión, me van a sacar del proceso. Lo que no le va a pasar a los grandes, pero el pequeño minero va a estar siempre en esa situación. Y por supuesto que va a seguir operando, pero en base a la extorsión, en base a que los costos de su producción se eleven muchísimo por precisamente la corrupción que afecta al Estado. O van a trabajar también como operadores mineros con sus reinfos siendo explotados por los mineros reales, vamos a decirlo así. ¿Los reinfos de papel van a seguir? Sí, también. Es más, hasta se plantean que recen los 50.000. Entonces aquí no cambió absolutamente nada en un año. Nadie quiso cambiar nada en un año. Y eso es un escándalo. Y eso es una derrota para el pequeño minero y es una derrota para el país. Porque finalmente tampoco vamos a tener tributación real de esas o la necesaria de una actividad tan rica, con tantos recursos, que mueva tanto capital en este país. Entonces, no hay nada que celebrar. Sí hay que cuestionar. El balance es absolutamente negativo y sí hay que cuestionar quiénes han estado dirigiendo este proceso. Y esto tiene que culminar. Y no solamente debe culminar, me refiero, la dinámica que se ha venido llevando en todos estos años. Lo que debe culminar es el rol y el papel de ejecución que tienen muchos de los actores que actualmente están en el proceso de formalización. Desde funcionarios atornillados años en el proceso de formalización. Con nombre y apellido se pueden decir, se dirán en su momento. Pero tienen años lucrando de la actividad minera, metidos en abierta corrupción. Hay lugares donde la minería ilegal está disfrazada prácticamente con un disfraz de papel que trasluce toda la minería ilegal, donde han habido muertos, donde hay violencia, donde hay lavado de activos, en las narices del Estado. Y el Estado no ha hecho absolutamente nada. Y mira para otro lado y piensa que todos somos tontos, que todos somos ciegos y que no sabemos lo que están haciendo los funcionarios. Para terminar, si alguien tiene la principal responsabilidad de este fracaso, es el Estado. Y si alguien tiene dentro del Estado la mayor responsabilidad, es el sector. A los gremios ya se le ha cuestionado bastante y ellos también tienen una gran responsabilidad, pero no son los principales responsables. Ese es el balance duro, crítico y lamentablemente desalentador que podemos tener de este proceso de formación minera integral que culmina en diciembre. Bien, y luego de un bloque tan desalentador, tan crítico, que parece ser pesimista, bueno, toca pues un poco más de optimismo. Y decir también que el próximo año tenemos elecciones generales y tenemos elecciones
municipales y regionales. Y vamos a elegir autoridades en todos los niveles. Congreso, ahora con las 2 cámaras. Vamos a elegir alcaldes, vamos a elegir gobernadores regionales. Es decir, va a cambiar toda la estructura o todas las personas que están a cargo de llevar la función pública en cada una de las estructuras de poder. ¿Y por qué no? Las modificaciones del caso, que tienen que hacerse desde, además, nuevos partidos, nuevas organizaciones políticas que realmente puedan modificar esta situación tan compleja, tan difícil que tenemos en el país. Asediados ahora por el crimen organizado, que como sabemos también está precisamente en la minería ilegal, pero que está además diseminado en distintas actividades económicas en el país. La extorsión está en todos lados. Pero además también la corrupción, que es un flagelo que tradicionalmente hemos tenido en el país, pero que ahora se ha agravado. La corrupción abierta, evidente, descarada, que lamentablemente no podemos en este momento todavía combatir de la manera adecuada. Se requieren nuevas autoridades, vamos a tener la capacidad de elegir nuevas autoridades y quienes estamos presentándonos como candidatos tenemos que tener una motivación sana y altruista para poder afrontar esos grandes desafíos. Lo bueno es que está el ciudadano en la capacidad de cambiar su propia historia. En este proceso electoral general tiene, y en el local y en el subnacional, en el local y en el regional, tiene la posibilidad de cambiar a todas sus autoridades. Voten con responsabilidad, voten con patriotismo, voten con conciencia. Infórmense antes de votar. Yo creo que el país va a tener un cambio positivo. Yo sí creo en la población, yo sí creo en el peruano promedio, creo que va a poder cambiar su historia porque hemos sobrevivido grandes tragedias en el país y hemos salido adelante siempre. Y finalmente, lo único que me queda, con esta dosis de optimismo, que siempre es bueno tener, porque además somos resistentes a las tragedias en el país, me queda darles un gran saludo de fin de año y los mejores deseos para toda su familia. Muchas gracias por haber seguido este programa todo el 2025 y esperamos retornar con mucha fuerza el 2026. Hasta pronto.